Bueno, bienvenidos a la 10ª clase. El tema de hoy, integrales de camino. O sea, hasta ahora estábamos estudiando dinámicas que eran aleatorias y habíamos estado estudiando desde dos puntos de vista. Por un lado, mediante ecuaciones de movimiento que incluían explícitamente un término aleatorio, podía ser un ruido aditivo, es el caso que más estudiamos y es el que vamos a usar de ahora en más, pero también podría haber sido un ruido multiplicativo y al final de la última clase mencionamos un poco eso. Y si no, lo estudiábamos el mismo problema con la ecuación de Fokker-Planck, o sea, estableciendo una función de distribución de probabilidad de la variable aleatoria y estudiando cómo esa función de distribución iba cambiando en el tiempo. La idea de la clase de hoy es introducir una tercera manera de estudiar el mismo problema, en el que directamente se asigna una probabilidad no a la posición instantánea de la partícula en un momento dado, sino a toda la historia del sistema. O sea, a cada historia del sistema se le asigna una probabilidad. Y eso es el método de integrales de camino o integrales de Feynman, por lo cual decidir cuál iba a ser la foto de esta clase fue muy fácil, porque vamos a hablar de las integrales de Feynman, entonces ¿a quién iba a poner sino al propio Feynman? Y esta es una foto muy significativa de Feynman, porque es la foto de la participación de Feynman en la comisión que investigó el desastre del Challenger, un shuttle de la NASA, que voló porque la NASA, presionada por lo que entonces era el gobierno de Reagan, no había querido postergar el lanzamiento a pesar de que sabían que las condiciones no eran las adecuadas. Y después que el Challenger voló por el aire, simplemente trataron de tapar todo. Para lo cual, como corresponde, cuando uno quiere tapar algo, lo que tiene que hacer es establecer una comisión. Y eso garantiza que nunca va a pasar nada. Pero en este caso cometieron un error garrafal, lo pusieron a Feynman como miembro de la comisión. Y Feynman no se dejó intimidar. O sea, destapó frente a las cámaras cuál había sido el problema técnico. El problema técnico había sido que se habían congelado unas juntas en el motor de combustible sólido, que al congelarse se habían quebrado y eso había provocado que el motor estallase. Así que fue realmente un acto de coraje cívico por parte de Feynman, porque realmente las presiones para salvar al prestigio de la NASA eran muy grandes. Y bueno, demostró que las anécdotas de irreverencia por las cuales el Feynman es conocido no eran una pose. Realmente estuvo a la altura de sus antecedentes y fue un gesto realmente notable. Así que con este homenaje a Feynman empezamos con la clase de hoy. ¿Está bien? ¿Estamos listos? Bueno. Bueno, entonces. El primer paso es lo que se llama la integral de Wiener. O sea, estamos considerando una partícula cuya posición x de t es descrita por algún proceso estocástico. No importa cuál sea el proceso, siempre podemos escribir una ecuación del tipo 1. O sea, para que la partícula llegue de la posición xy en el momento inicial a la posición xf en el momento final, en algún tiempo intermedio cualquiera, t sub m, tiene que pasar por algún lado. Entonces yo puedo partir de esta probabilidad. La probabilidad de que empezando en xy llegue a xm, y después la probabilidad condicional de que habiendo pasado por xy y por xm, finalmente termine en xf. Y eso lo integro sobre todas las posibilidades
del punto intermedio. O sea, la expresión 1 lo único que expresa es que para llegar de xy a xf, y tiene que haber pasado por algún lado, en algún tiempo intermedio cualquiera, tiene que haber pasado por algún lado. Entonces, si yo integro sobre todas las posibilidades acerca de ese punto intermedio, entonces voy a tener la probabilidad de que llegue al punto final. La fórmula es muy complicada porque uno tiene esta probabilidad condicional, o sea, en que todavía la probabilidad condicional de que llegue a XF puede depender tanto de XM como de XY si es un proceso con algún tipo de memoria. Las cosas se simplifican mucho si el proceso es markoviano, porque en ese caso, ¿se acuerdan? Un proceso markoviano es un proceso que cada vez es como que vuelve a empezar. El proceso markoviano en física, el proceso markoviano por autonomacia es la desintegración radiactiva. Si yo estoy mirando si un núcleo se va a desintegrar en el próximo minuto, es irrelevante si hace 100.000 años que está ahí. No importa cuánto tiempo, el tiempo empieza a contar desde ese t igual a 0 que yo pongo y no importa la historia previa del sistema. En este caso, ese no importa la historia previa del sistema, quiere decir que en esta probabilidad condicional, la probabilidad de que llegue a XF en el tiempo T sub F depende de dónde estaba en el tiempo T sub M, pero no depende de dónde estaba antes de T sub M en el instante T sub I. Y entonces, la cosa empieza a parecer más linda, porque hay una neta división del trabajo. O sea, por un lado tenemos la probabilidad de que pase de xy a xm entre t sub i y t sub m, y por otro lado, claramente separada, la probabilidad de que pase de xm a xf mientras el tiempo va de t sub m a t sub f. O sea, ya tengo una ecuación integral donde aparecen todos objetos que tienen las mismas características. Siempre es la probabilidad de pasar de una posición en un tiempo dado a otra posición en otro tiempo dado. Acá dice, la dinámica de Onsager es markoviana. Esa es la pregunta, si la dinámica de Onsager es markoviana. Bueno, básicamente el carácter aleatorio de la dinámica viene por el ruido. Eso es algo que va a ser más importante en el resto de la clase. O sea, vos tenés la variable X que satisface una ecuación de movimiento con un ruido J. Cualquier historia que dibujes de la variable X, siempre que tenga la propiedad heraclitiana, que es que el tiempo va para adelante, o sea, en cualquier instante la partícula puede estar en una posición, no puede estar en más de una. O sea, siempre que tenga esa propiedad, que la trayectoria no vuelva para atrás en el tiempo, cualquier cosa que dibujes para la variable X va a ser una solución de la ecuación con el ruido adecuado. Entonces, en realidad la pregunta de cuál es la probabilidad de una historia del sistema se convierte en la pregunta de cuál es la probabilidad de la historia del ruido que hace que aquella historia del sistema sea una solución de la dinámica. O sea que en realidad estamos hablando de historias del ruido, fundamentalmente. Y entonces ahí depende de qué ruido pongas. Si el ruido blanco, sí, es claramente markoviano. El ruido podría no ser blanco, el ruido podría tener algún tipo de memoria. Pero con ruidos del tipo de ruido blanco, sí, sin ninguna duda, te va a dar, las historias del ruido van a ser markovianas. En este caso, lo que estamos, ¿eso se entendió? ¿Me estás siguiendo?
Bien, por ahora lo que estamos hablando es, ya ni siquiera es la dinámica de Onsager. El trasfondo de esta discusión, las ecuaciones 1 y 2, es directamente el movimiento browniano. Después vamos a ver qué pasa con una dinámica tipo Onsager. Entonces, bueno, retomando. Esto que hicimos con un único tiempo intermedio, fíjense que ahora lo podemos volver a hacer acá y acá. Entonces podemos partir el intervalo, lo podemos partir ya no en dos pedazos, lo podemos partir en 10.000. Y de esa manera, ¿no? O sea, elegimos un n muy grande y partimos el intervalo de t sub i a t sub f, lo partimos en n pedacitos. Acá, a la ganadería puse los n pedacitos, los puse equidistanciados, ni siquiera haría falta que lo fueran. Sí, eventualmente que la longitud de cada pedacito tiende a cero. Y entonces, iterando, queda que la probabilidad para ir del instante inicial al instante final queda escrita como un producto de probabilidades condicionales para cada uno de estos eslabones. Y en cada caso tengo que integrar sobre la posición intermedia. O sea que finalmente lo que está mostrando esto es que yo puedo reconstruir la probabilidad condicional sobre un lapso finito en términos de las probabilidades condicionales sobre lapsos infinitesimales. Que si yo puedo calcular la probabilidad condicional para un lapso infinitesimal, a partir de ahí puedo reconstruir la evolución para un lapso finito. Y en el caso de simplemente un proceso difusivo, en el caso del movimiento browniano, yo sé calcular esto porque esta probabilidad finalmente es la f de xk en t sub k, cuyo dato inicial es que en t sub k menos 1 la f era la delta de x menos xk menos 1. O sea, esta probabilidad condicional es la distribución de probabilidad de la que estábamos hablando la clase pasada. Y en el caso del movimiento browniano, yo sé que en ese caso la ecuación de Onsager se reduce a la ecuación de difusión. No hay no hay un término orientado, el potencial termodinámico es completamente plano, la variancia del ruido es constante, por lo tanto, solo me queda la ecuación de difusión. Y yo sé que la solución fundamental de la ecuación de difusión, o sea, aquella cuya condición inicial es una delta, es simplemente una gaussiana, con una varianza que es proporcional al intervalo en el que estoy dejando difundida la partícula, que en este caso es dt. O sea que yo esto lo conozco. De hecho, en el caso del movimiento browniano, esta fórmula no está restringida al caso de lapsos infinitesimales. Esta fórmula vale para cualquier dt. En procesos más complicados, yo a lo mejor no tengo la fórmula para lapsos finitos, pero en general, cuando el lapso de tiempo sobre el cual quiero evolucionar la probabilidad es infinitesimal, más o menos me la puedo arreglar. Pero en este caso ni siquiera tengo ese problema. Esto es un puro proceso difusivo y entonces estas probabilidades condicionales están dadas exactamente por una gaussiana con una varianza proporcional a dt. Entonces, cuando vuelvo a esta fórmula, este producto es un producto de exponenciales. El producto de las exponenciales es la exponencial de la suma de los argumentos.
y por lo tanto obtengo la fórmula 6, en el que todos los argumentos de la gaussiana, el producto de todas estas probabilidades condicionales queda reemplazado por la exponencial de la suma de todos estos argumentos inversamente proporcionales a dt. Aparece una constante de normalización, que sí, está bien errada, porque dt está tendiendo a 0 y está dividiendo, pero no importa, es eso, es una constante de normalización. Y todavía me queda pendiente integrar sobre todos los pasos intermedios. O sea que efectivamente lo que hice fue aproximar la trayectoria que iba de xy a xf por una poligonal, donde ahora estos vértices barren cada uno el espacio de las x. Estos vértices pueden estar en cualquier punto del espacio en el que viven las x. Bueno, y si esto fuera así, quizás no hubiera ganado mucho, pero el hecho es que ahora se puede simplificar más todavía, tomando el límite cuando n tiende a infinito. Porque yo en esta expresión multiplico y divido por dt, me queda un dt multiplicando todo, acá me queda el cociente incremental, o sea, xk menos 1 dividido de dt, todo al cuadrado. Y en el límite, entonces, en que los intervalos se van haciendo infinitesimalmente chiquitos, eso aproxima la velocidad al cuadrado y puedo interpretar toda esta suma. Acuérdense que hay un dt multiplicando, la puedo interpretar simplemente como una suma de rima, que en el límite en que el número de pasos tiende a infinito, converge entonces a la integral de dx a dt al cuadrado. Por supuesto, si uno va a pensar desde el punto de vista matemático, justificar este paso al límite es donde está toda la dificultad. Pero bueno, para nosotros es obvio. Y entonces encontramos la integral de Wiener. Este símbolo de x quiere decir el límite de la discretización, o sea, es la integral sobre todos los x intermedios en el límite en que uno discretizó las trayectorias, pero el número de pasos intermedios tiende a infinito. Y lo que le quedó, esto que tiene toda la pinta de la acción para una partícula libre, entonces la interpretación es que estoy reconstruyendo este ir de xy a xf como una suma, ya no sobre pasos intermedios, sino como una suma sobre todas las trayectorias que interpolan entre xy y xf, y cada trayectoria aparece pesada por este término, por esta exponencial. Por lo tanto, esta exponencial se convierte en, o puede ser interpretada como la probabilidad de que la partícula adopte la trayectoria en cuestión para ir de xy a xf. O sea, hemos logrado nuestro objetivo de encontrar un concepto de cuál es la probabilidad de que la partícula adopte una cierta trayectoria para ir de xy a xf. Y lo que se ve en este caso es que efectivamente lo más probable va a ser que la partícula vaya en línea recta de xy a xf, porque a medida que me desvío de la recta, necesariamente en algún paso intermedio voy a tener que acelerar, porque voy a tener que cubrir una distancia más grande, y eso va a tener un costo en términos de la derivada, y eso va a hacer que esto aumente. Esto es definido positivo, y mi distribución de probabilidad es la exponencial de e a la menos esto. O sea que hay un costo
en trayectorias que en algún momento tengan derivadas muy grandes. El sistema va a tratar de minimizar esta cantidad y lo que minimiza esto finalmente va a ser la línea recta. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, entonces, teniendo este resultado básico, ahora podemos seguir. Y un resultado que permite poner esto en una base un poquito más sólida es lo que se llama la fórmula de Feynman-Kac. O sea, Mark Kac, probablemente si le hubieran preguntado a él, él hubiera dicho que él era matemático, no físico, pero de todas formas ha tenido unas contribuciones muy importantes en todo lo que sea aplicación de teoría de probabilidades en física. Y en particular, este trabajo fue en un momento en que Kac, Feynman y Hans Bethe estaban los tres en Cornell. O sea, debe haber sido realmente tenerlos a los tres juntos en un solo lugar, debe haber sido algo realmente impresionante. Así que bueno, ¿de qué se trata la fórmula de Feynman-Kac? Bueno, se trata de que, ¿para qué quiere uno tener una probabilidad? Uno quiere tener una probabilidad para calcular valores medios de cosas. O sea, para eso es que sirve tener una probabilidad. Si no puedo calcular, de hecho, la probabilidad misma es el valor medio de una delta, como vimos la vez pasada. Perdón, como no lo llegamos a ver porque no tuvimos tiempo, pero era la deducción formal de la ecuación de Fokker-Planck parte simplemente del punto de partida de que la F, la probabilidad, es el valor medio de una delta. O sea, para lo que sirve la probabilidad es para calcular valores medios. Bueno, pero valores medios ¿de qué? Ahí va. En general pueden llegar a ser valores medios de cosas muy complicadas. Es muy difícil dar una respuesta de una vez y para siempre. Pero lo que mostraron Feynman y Kac es que había una clase de valores medios que sí se podían calcular, que son valores medios de funcionales de la forma e a la u, donde u es una integral sobre la trayectoria. O sea, fíjense lo que es el punto de vista. La trayectoria es una función. Yo estoy, para mantener las cosas lo más simples posibles, estoy pensando en un sistema que tiene una única, que vive en una única dimensión y la posición depende del tiempo, pero este x de t podría ser muy complicado. De todas formas, es una función que va del intervalo t sub i, t sub f, en la recta real. Y esta u, entonces, esta u es una función ordinaria del número x de t. Esta, la u cursiva, es una función ordinaria, es una función de cálculo 1 del número real x de t. Pero al integrar sobre toda la trayectoria, todo esto se convierte en una función de la función. O sea, cuando yo cambio la trayectoria, me cambia el número y negrita, u negrita. Por eso decimos que u no es una función, sino un funcional. Y funcionales de la forma e a la u, bueno, Feynman y Kac mostraron que se podían calcular de una manera rigurosa. O sea, siempre dar una definición rigurosa de las integrales de Feynman no es completamente sencillo. Y normalmente lo que uno trata de hacer es usar la integral como una forma heurística, o sea, uno escribe la integral de Feynman porque normalmente es muy intuitiva la forma de la integral.
Pero una vez que tiene la integral, la idea es tratar de no calcularla, la idea es tratar de evitar tener que calcular la fórmula directa, la integral directamente, ¿no? No calcular la integral como uno calcularía la integral de x al cuadrado, sino tratar de evitar tener que calcular la integral, encontrar el valor de la integral calculando otra cosa. En este caso, Feynman y Kac lo que hicieron fue mostrar que uno puede reemplazar el trabajo de calcular el valor medio del exponente de u por el trabajo de resolver una ecuación diferencial. Está garantizado que el resultado va a ser el mismo. O sea, consiguieron convertir el cálculo de la integral de Feynman en la solución de una ecuación diferencial. Y esto es prototípico del tipo de estrategias que uno usa para lidiar con este tipo de integrales. Hay un único caso de integral de Feynman que se puede integrar directamente, que son las integrales gaussianas. Si no, después si no se complica demasiado. Pero bueno, volviendo entonces a Feynman y Kac, decíamos, el problema es calcular el valor de expectación de un funcional de la forma e a la u. Y lo que hace especiales este tipo de funcionales es que cuando yo divido el lapso de integración en muchos pasos, esto también se me convierte en una suma, y entonces e a la u también se me convierte en un producto. Entonces, este tipo de descomposición lo voy a seguir teniendo. Lo único que acá, además de este término que me dice qué está pasando con el ruido, voy a tener otras cosas que me van a hablar de cuál es esta función u, la u común, que estoy tratando de calcularle el valor de expectación. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo? Lo que acabo de decir va a quedar más claro en un segundo. Pero, bueno, mejor vamos. O sea, la idea va a ser hacer la misma estrategia que usamos para el movimiento browniano. La fórmula de Feynman y Kac lo que muestran es que el valor de expectación de E a la U, esta f de xt, porque estoy asumiendo que las trayectorias empiezan en un xy que está dado una vez y para siempre, en un instante t sub i que está dado una vez y para siempre, pero me estoy dejando la opción de dejar como variable el tiempo final y el instante final. Entonces, este valor de expectación va a depender de cuál sea la posición final y el instante final. Y lo que muestra Feynman y Kac es que yo también puedo encontrar la f resolviendo una ecuación diferencial de este tipo, donde D es la constante de difusión de movimiento browniano. O sea, estoy asumiendo entonces un movimiento browniano más esta función U, que está jugando un rol como, es algo así como una energía potencial, ¿no? Como por la forma en que aparece en la fórmula, pero ojo con este signo más, esto más que un lagrangiano parece una energía, no es un hamiltoniano porque esto es una velocidad y no un momento, no es un lagrangiano porque U está sumando y no restando, pero tiene una pinta de la energía de alguien. Entonces, decía, el resultado de esta integral funcional también lo puedo encontrar resolviendo una ecuación diferencial con la condición inicial de que si el lapso transcurrido entre el tiempo inicial y el tiempo final tiende a 0, la f tiende a una delta. O sea, en el lapso en que tiende a 0, necesariamente u también tiende a 0, porque el lapso de integración está tendiendo a 0, acá no hay nada que diverja. Al tender u a 0, a la u tiende a 1,
y por lo tanto el resultado se vuelve independiente de U. Y ese resultado universal es que la f, cuando el lapso de integración tiende a 0, la f tiende a la delta entre x y x, y. Así que lo que hay que justificar entonces es la equivalencia entre la representación de f como integral funcional y la representación de f como la solución de una ecuación diferencial. Y la estrategia es la misma que veníamos usando. Uno discretiza, y en este caso ni siquiera nos vamos a tomar el trabajo de considerar los pasos intermedios. Simplemente vamos a considerar, por un lado, todos los pasos hasta el anteúltimo, y finalmente el último salto que va de xn-1 a x. Entonces, usando la autopiedad markoviana, la f se descompone, es la probabilidad de ir desde xy hasta xn-1 en un tiempo que va desde t sub i hasta t sub n-1 hasta el lapso, por la probabilidad de ir desde xn-1 hasta x en un intervalo de t. Y esto lo tengo que integrar sobre todos los valores posibles de xn a la menos 1. Pero acá está el chiste. Acá tengo la integral de u sobre un lapso infinitesimal, y eso lo puedo pensar como una integral de Riemann con un único escalón. Por lo tanto, simplemente se reduce a u de x por dt. O sea, acá no es que me comí el signo de la integral. Esto es la integral porque dt es infinitesimal. Estoy pensando que si dt es suficientemente chico, a u de x lo puedo pensar como una constante. ¿Y qué constante? Cualquier valor entre xn-1 y x me sirve, porque si yo cambio el argumento de x, simplemente voy a estar introduciendo un error de orden de t cuadrado. Entonces, ya que cualquiera me sirve, tomo el más fácil, que es tomar x, y entonces yo no tengo que integrar más. Este término, si quisiera, lo podría sacar de la integral directamente. Y después me queda la parte de ruido, o sea, esta es la medida que estoy asumiendo para cada camino, que es un puro proceso difusivo y por lo tanto efectivamente es una gaussiana. Y después tengo esto, la probabilidad de haber ido de xy hasta xn-1, que obviamente no sé cuánto es. Es precisamente lo que estoy tratando de calcular. Pero tengo la ventaja de que sé que dt es muy chico. Y esta gaussiana, con una variancia muy, muy chica, no me permite que xn-1 se separe mucho de x. O sea, cuando yo tomo esta integral sobre xn-1, puedo estar absolutamente convencido que el peso de cada término va a decaer muchísimo apenas xn-1 sea un poquito distinto de x. Porque tengo esta gaussiana con una variancia infinitesimal. Y por lo tanto, puedo expandir, puedo desarrollar en potencias. O sea, lo que voy a hacer es desarrollar esta exponencial en que x está dado, esta x es esta x, pero la voy a desarrollar en potencias de dt. Y a esta la voy a desarrollar en potencias de xn-1 menos x y de dt, dejando sin desarrollar la gaussiana. Entonces, el desarrollo de u es esto, estoy tomando solamente términos de primer orden en dt. En el desarrollo de la f,
Bueno, acá tengo la f de x de t menos de t, el primer término, el segundo, acá tengo que ir hasta el segundo término, porque precisamente cuando integre esto me va a dar algo del sigma cuadrado de la gaussiana. El sigma cuadrado de la gaussiana es del orden de dt, y por lo tanto es del mismo orden que este término, lo tengo que retener. Pero finalmente me quedan todas cosas, xn menos 1 menos x, xn menos 1 menos x al cuadrado, el término con xn menos 1 menos x al cubo me daría algo del orden de dt a la 3 medios, y por lo tanto ya es un infinitésimo de orden superior, no me hace falta conservarlo. Integrando entonces tenemos que rigurosamente a primer orden en dt, la f de xt está dada por esta forma. Y entonces hago lo último que falta, o sea, en este término ya tengo un dt adelante, que viene de haber integrado este cuadrado contra la gaussiana. Por lo tanto, este dt lo puedo tirar, porque me da un error del orden de dt cuadrado. Yo ya estoy tirando un término que da el orden de dt a la 3 medios. Y acá puedo desarrollar el primer orden en dt. Entonces, conservando los términos que son de primer orden en dt, llego efectivamente a la ecuación que estaba buscando. Y esto es la fórmula de Feynman y Kak. Entonces, lo que va a venir ahora... bueno, integrales gaussianas. Porque lo que va a venir ahora es aplicar esta fórmula en distintos ámbitos. Y ven que si acá delante de la derivada hubiera una i, esto sería la ecuación de Schrödinger, sería muy parecida a la ecuación de Schrödinger. Y eso no es casual, así que eso es una de las cosas que vamos a ver. Pero, ¿alguna pregunta por acá? ¿Alguna pregunta de esto? Me perdí qué pasó con la gaussiana. Sí, a lo mejor la anotación fue demasiado resumida. Pero acordate que, o sea, yo desarrollo el e a la menos u y desarrollo la f. La f tiene un término que no depende de xn menos 1, tiene un término que es xn menos 1 menos x, un término que es xn menos 1 menos x al cuadrado. Vuelvo, decía, esto lo saco de la integral, eso no importa demasiado. Acá simplemente reemplazo, básicamente es un desarrollo de Taylor alrededor de x. Y lo reemplazo. Y entonces me queda una suma de términos. Cada término va a ser la integral en xn-1 de la gaussiana por algo que va a tener la pinta x menos xn-1 a una potencia. ¿Está bien? ¿Esto me seguir? Reemplazo entonces esta f por su desarrollo de Taylor alrededor de x. Y todas esas integrales, la gaussiana contra una potencia de x menos xn menos 1 al cuadrado, menos una potencia de x menos xn menos 1, perdón, todas esas integrales las aprendimos a hacer en la primera clase. ¿No se acuerdan que yo les di esta regla mnemotécnica que voy contrayendo los factores de A2 y cada vez que tengo una contracción de 2, eso es un sigma cuadrado y lo saco y sigo contrayendo los que me quedan? Bueno, los calculo. Adán, por razones puramente dimensionales, esa integral va a ser proporcional al sigma cuadrado, o sea, a d por dt, a la potencia de x menos xn menos 1. Entonces, ya sé que la integral de x menos xn menos 1 al cubo va a ir como d dt a la 3 medios, y así siguiendo. Todos esos los tiro. Me quedo con los que son hasta de orden dt. Y los únicos que me quedan son, bueno, el término constante,
el término lineal, que va a integrar a cero por paridad, y el término cuadrático. Y el término cuadrático, como viene del segundo término del desarrollo de Taylor, viene con una derivada segunda de la f. Esto es el desarrollo de Taylor de la f de xn-1, alrededor de x. ¿Está bien? Bueno, sigamos un poquito más, porque de todas formas, a ver, lo que viene ahora es relativamente sencillo. Bueno, esto es simplemente un recordatorio. ¿Cómo hace uno para calcular una integral gaussiana en Rn? Uno ya sabe, o sea, esto no es una integral funcional, es una integral ordinaria en n variables. No importa cuánto valga n, podría ser un número grande o no. Bueno, uno sabe que la integral de la gaussiana es el determinante de la matriz de covariancia de la menos un medio. Ya, esto lo puede demostrar de mil maneras distintas. Puse esta constante para que acá salga puro el determinante. La idea es que básicamente que uno diagonaliza M y convierte esto en un producto de n integrales gaussianas en una dimensión. Entonces le va a quedar algo que va a ser esencialmente un producto de los autovalores de la matriz M, y eso es un determinante. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si hacemos más algo en el espíritu de Feynman-Cach? O sea, le agregamos otro término al exponente. Pero para no romper la gaussianidad, ese término lo dejamos como un término lineal. O sea, si acá pusiéramos un término cuadrático, estamos redefiniendo la matriz M. O sea, la única deformación no trivial es agregarle un término lineal. Y en ese caso, la manera en que uno resuelve la integral 16 es, como en la vieja historia, es dejando enfriar t. O sea, haciendo un truco que va a reducir la ecuación 16 a un caso particular de la ecuación 15. Uno ya sabe resolver la 15, entonces automáticamente va a tener resuelta la 16. Y el truco es en hacer un desplazamiento de estas variables x, poniendo el origen de coordenadas en el mínimo de esta parábola. O sea, esta parábola tiene, paraboloide, porque estoy en n dimensiones, tiene un mínimo en algún lado. Yo sé que la matriz M es definida positiva porque es una matriz de covarianzas. Entonces, lo que hago es simplemente una traslación. Encuentro dónde está ese mínimo en X barra. Y lo que hago entonces es trasladar, en vez de las X, sí tomo como variables las Y sub I. O sea, básicamente estoy poniendo el origen de coordenadas en las X barra. Y cuando hago esta traslación, precisamente porque X barra es el mínimo, los términos cruzados entre X barra e Y se cancelan y me queda solamente la cuadrática expresada en los xi y después la gaussiana original sin término lineal y acá integrado sobre los i. O sea, simplemente es la misma fórmula 15, solo que donde dice x hay que poner i. La parte que contiene a los xi sub i sale de la integral y lo que me queda esta i es nuevamente la integral 15. O sea que he logrado dejar enfriar el t. Sin yo sé resolver la ecuación 15, lo que hice fue reducir la ecuación 16 a la ecuación 15. De hecho, la ecuación 15 es el caso particular de la 16, cuando todos los xi sub i valen 0, lo cual quiere decir que los x barra valen 0. ¿Está bien? ¿Se entendió?
Bueno, el mismo truco vale para integrales funcionales. O sea, supongamos que yo tengo una integral de este tipo, donde esta S es puramente un término gaussiano, con un núcleo, o sea, ahora la matriz de covarianzas tiene índices continuos. Fíjense que en el caso particular del movimiento browniano, este núcleo esencialmente es la derivada segunda de una delta, pero podría ser algo completamente general. En particular no tiene por qué estar restringido a la diagonal, o sea, no tiene por qué ser distinto de cero solamente cuando t es igual a t'. Esto podría ser realmente una integral doble, no solamente una integral en dt, sino una verdadera integral en dt y dt'. Y lo no trivial que tiene esto, el motivo, esta cosa, estamos asumiendo que esta m es definida positiva, esta cosa va a tener un mínimo, pero ese mínimo no necesariamente va a ser la trayectoria trivial de x igual a 0, porque tengo condiciones de contorno. O sea, en este caso, el mínimo era no trivial porque yo le ponía un término aditivo al exponente. Acá yo no puse explícitamente un término lineal, pero le estoy poniendo condiciones de contorno. Por estas condiciones de contorno, la solución en que x de t es idénticamente cero, salvo que ocurra que xy y xf ambos sean cero, la solución en que xt es idénticamente cero no es un mínimo de este funcional en el espacio en el que estoy integrando, porque de hecho esa solución ni siquiera pertenece a ese espacio porque no satisface las condiciones de contorno. Tengo que encontrar el mínimo de esta expresión entre todas las historias que satisfacen la condición de empezar en xy y terminar en xf. Bueno, eso me lleva a un problema variacional, al estilo de mecánica. La derivada variacional de S respecto de xt tiene que valer 0. Eso me va a dar, con las condiciones de contorno, de que yo empiezo en xy, termino en xf, encuentro dónde está este mínimo. La existencia de mínimo está garantizada porque la matriz M, el núcleo M, es definido positivo. Una vez que encontré el mínimo, ahora sí hago lo mismo que hice acá. O sea, ahora sí, básicamente lo que hago es un cambio de coordenadas, que quiere decir que estoy midiendo las historias por su desviación respecto del mínimo. O sea, las condiciones de contorno para esta nueva historia y de t es que y de t empieza en 0, porque en el tiempo inicial estoy en el mismo lugar que en el que empieza el mínimo. Y en TF también, esta barra está de más, en TF también la y vale 0, porque nuevamente la historia, cuando llega al tiempo final, vuelve a converger al valor del mínimo en el tiempo final. Y entonces, en estas condiciones, al igual que en este caso, esta forma cuadrática se separaba en una parte que dependía de x barra, una parte que dependía de y, pero no había términos cruzados. Eso pasa exactamente igual en este caso. O sea, precisamente, si yo pienso que esto es el desarrollo de Taylor funcional de la S en potencias de Y, precisamente porque estoy desarrollando alrededor de un mínimo, no puede haber término lineal.
Si hubiera término lineal, X barra no sería el mínimo. Entonces, yo estoy tranquilo que se va a dar esta descomposición en un término que depende solamente de la trayectoria clásica, del mínimo del funcional S, y un término que no solo, esto que viene ahora es muy importante, este término I de t no solo no depende de quién es la X barra, tampoco depende de cuáles eran las condiciones iniciales y finales. O sea, no depende de XY ni de XF. Toda la información acerca de XY y XF quedó en el X barra. La condición de contorno para la Y es que empieza en C y termina en C. O sea, la Y son las desviaciones de la trayectoria respecto de la trayectoria con barra. La desviación empieza siendo 0 y termina siendo 0. Por eso, esto lo calculo una vez y para siempre, porque hay un único mínimo, y entonces lo que hago es evaluar el funcional S en ese único mínimo. Eso me da un número y lo saco de la integral. Y lo que queda solamente depende de cuál es el lapso en el que estoy integrando, de cuál es el T sub F, porque ya no depende más ni de XY ni de XF. Y entonces, medio por definición, o sea, esta integral en que las condiciones de contorno son triviales y en donde el mínimo realmente es la trayectoria con Y igual a 0 para todo tiempo, es completamente análoga a la ecuación 15, es el límite de la ecuación 15 cuando n tiende a infinito, y entonces, medio por definición, se define que el determinante del núcleo M es lo que da la J, el determinante de la menos un medio es lo que da la J. O sea, si uno lo piensa bien, la ecuación 24 es la definición de un determinante funcional. Se puede motivar esta definición, porque yo podría hacer lo mismo que había propuesto para resolver la ecuación 15, diagonalizar el núcleo M, encontrar un sistema completo de autofunciones. Y entonces la historia hago un desarrollo de Fourier de la historia en términos de las autofunciones del núcleo n. La integral sobre todas las historias ahora se convierte en una integral sobre todos estos coeficientes. Y lo que encuentro entonces es que la integral se me factoriza, porque el funcional S se termina convirtiendo en la suma sobre n de lambda n por c al cuadrado. Entonces, la integral nuevamente factoriza en un producto infinito de gaussianas en una dimensión. Las gaussianas en una dimensión las sé calcular. Y entonces, lo que estoy diciendo con la fórmula 24 es equivalente a decir que el determinante del núcleo M es el producto de los autovalores. Lo cual, bueno, suena razonable. Pero que en la práctica no tiene muchísimo valor, salvo en un par de casos en que uno eligió el núcleo M para que este producto infinito le dé algo que esté en tablas. O sea, salvo en un par de casos armados para que den este producto infinito en forma de calcular.
Entonces, en realidad, la ecuación 28 está bien, motiva la definición del determinante M y justifica entonces que la ecuación 24. Pero en la práctica, si uno quiere saber cuál es el determinante de un núcleo, no sigue este camino, porque calcular este producto infinito normalmente es imposible. Bueno, o sea que con esto hemos aprendido a calcular integrales gaussianas y como el teorema de Novikov sirve, o sea, cuando quiero calcular el producto de el valor medio de un producto de estas funciones X en distintos tiempos, vale el teorema de Novikov, o sea, yo puedo calcular eso apareando yo quiero calcular el valor medio de x de t1 por x de t2 por x de t3 por x de t4. Bueno, apareo x de t1 con x de t2, ese valor medio es una covariancia, ese valor medio es el elemento t1, t2 de la inversa del núcleo M. O sea, apareo x de t1 con x de t2, me quedó colgado x de t3 y x de t4, pero bueno, son dos, así que los apareo entre sí. Y después apareo x de t1 con x de t3, me quedan colgados x de t2 y x de t4, los apareo entre sí. Los apareamientos de A2 siempre los puedo reemplazar por las inversas del núcleo M, y de esa manera, recursivamente, puedo calcular cualquier integral de un polinomio en la historia x de t. Así que ya estamos listos para empezar a ver cómo se usa la integral de camino en contextos más definidos. En particular, lo vamos a ver en mecánica cuántica y en mecánica estadística. Así que la propuesta sería que hagamos el recreo y cuando volvemos encendemos la constante de Planck. ¿Les parece bien? ¿Alguna pregunta antes que nos vayamos? Esteban, disculpa, a mí no me quedó claro, buenas tardes. No me quedó claro cómo integrar polinomios en lo anterior. ¿Cómo es que podemos integrar cualquier polinomio? Ah, está bien, o sea, el polinomio abajo, no la exponencial. Claro. Listo, está bien. Listo, listo. Ok. Nada, ¿Cómo, era eso. cómo integrás un producto de las Bien. x calculadas en distintos tiempos? El valor de expectación de un producto de x. X de t1 por x de t2 por x de t3 por x de t4 por x de t5. Ah, eso es impar, eso es cero, punto. X de t1 por x de t2 por x de t3 por x de t4 por x de t5 por x de t6. Ah, bueno, eso los voy apareando de a dos de todas las maneras posibles. Listo, listo, ok. ¿Sí? O sea, usás el teorema de Novikov hasta que te quedás sin nada que calcular. No, está bien, pensé que eran un polinomio, o sea, que no era gaussiana la integral, y digo, me perdí de algo, pero no está bien. No, no, el polinomio está abajo. Está multiplicado. Es la cosa a la que le querés calcular el valor. Digo, por ahí vemos algo de repente más interesante, digo, de repente podemos calcular no gaussianidades y me lo perdí, pero no está bien, es simplemente, ok, bien, nada de eso, volvemos después del recreo. Bueno, bárbaro. Hasta luego. Bueno, entonces, lo que queda de la clase, lo que vamos a ver es un poco más cómo se usa la integral de Feynman. Y el primer lugar donde lo vamos a ver es en mecánica cuántica. O sea, simplemente se ve a simple vista que si uno agarra la fórmula de Feynman-Kac y hace el reemplazo, a t lo reemplaza por un tiempo imaginario, y redefine, cambia la f por la función de onda, cambia la constante de difusión como por la constante de Planck dividido la masa, y a esta U la convierte en B sobre H.
No, estas son simplemente redefiniciones. La fórmula de Feynman-Kac se convierte directamente en la ecuación de Schrödinger, que además hereda la condición de que en el tiempo inicial la psi es una delta. O sea, lo que estaríamos calculando, cuando resolvemos la ecuación de Schrödinger, estamos encontrando cómo evoluciona la función de onda de algún sistema. Este es un sistema que en el tiempo inicial tiene una posición bien definida, que es la xi, y estamos viendo cuál es la amplitud para encontrar a la partícula en la posición x en el instante t. O sea que todo lo que dijimos para la f, también lo vamos a poder decir para una función de onda mecánica cuántica no relativista. ¿Se acuerdan que la vez pasada, cuando introdujimos la ecuación de Fokker-Planck, yo mencioné que, bueno, uno podía, a la ecuación de Fokker-Planck, hacer separación de variables, o sea, un desarrollo de la solución en términos, en autofunciones del operador de Fokker-Planck, y entonces el espacio de soluciones adquiría una estructura de espacio de Hilbert, porque había un espacio interno, con una medida no trivial, porque la medida incluía un E a la A, pero seguía siendo un espacio interno. O sea que muchas de las cosas que uno aprende a manejar en cuántica, diagonalizando hamiltonianos y todo eso, lo podía aplicar directamente en el contexto de mecánica estadística. Bueno, acá pasa algo muy parecido. Recuperamos la ecuación de Schrödinger. Acá puse mal el LaTeX para los puntitos sobre la O, por eso no apareció la O. Y entonces ahora vamos a tener así como antes teníamos una probabilidad para que la partícula browniana siguiera un camino u otro, ahora lo que vamos a tener son amplitudes para las distintas historias del sistema mientras se interpola desde la posición inicial bien definida xy a la posición final x. La ecuación de Schrödinger, como siempre, se puede escribir en términos de un operador hamiltoniano y admite entonces una solución formal en términos de un operador de evolución. Estoy cometiendo un error de anotación, después lo corrijo. Está bien. Es real. No, está bien, no estoy cometiendo un error. Entonces, si yo estoy calculando el bracket entre el estado que tiene posición bien definida en X y el estado que tenía posición bien definida en T sub I, pero el estado que tenía posición bien definida en T sub I evoluciona con este operador de evolución, lo que estoy haciendo en la práctica es calcular un elemento de matriz del operador evolución. Entonces, básicamente yo puedo pensar la integral de camino como dándome los elementos de matriz del operador de evolución. Y entonces cuando voy de vuelta a la expresión para la integral de camino que tenía antes y hago estos reemplazos, estos mismos reemplazos que estoy haciendo acá, la forma que me queda es esta, y se ve que esto ahora sí realmente es la acción de la partícula moviéndose en un potencial V. O sea, me queda energía cinética menos energía potencial, como tiene que ser para que esto sea realmente un lagrangiano. Y esto es la acción ordinaria para esa partícula. O sea que encontramos entonces una manera de
de asignar una amplitud a las distintas trayectorias que puede utilizar el sistema para interpolar entre XY y XF. Y cuando H barra se hace muy chiquito, las amplitudes se hacen muy grandes, oscilan muy violentamente por interferencia destructiva. Esta integral se mueve, salvo en el vecindario del punto en el que la acción es estacionaria. En ese punto, cuando H barra sea chiquita, no se da la interferencia destructiva y por lo tanto, en el límite en que H barra tiende a cero, las únicas historias que realmente contribuyen a la integral son aquellas que están muy cerca de la solución clásica, de aquella que minimiza la energía, la acción. Yo hubiera podido simplemente llegar a la ecuación 34 directamente, adaptando a la ecuación de Schrödinger el argumento de dividir el intervalo T sub I, T sub F en un número muy grande de pasos, etcétera, etcétera. De hecho, la fórmula 34 en realidad, el primero que la escribió no fue Feynman, sino Dirac, que estaba pensando precisamente en este tema de cómo recuperar la mecánica clásica a partir de la mecánica cuántica. Y se le ocurrió esta idea de que en realidad la mecánica clásica aparecía porque las trayectorias que divergían mucho de la solución clásica morían o sea, no contribuían a la amplitud total de transición por un problema de interferencia destructiva. Pero bueno, Dirac tuvo la idea, eso Feynman siempre lo reconoció, pero el que realmente desarrolló el concepto de integral funcional y lo convirtió en una herramienta útil fue Feynman. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo? Bueno. Por el mismo motivo que se puede usar en mecánica cuántica, las integrales de camino son muy importantes en física estadística. O sea, en física estadística uno aprende en teórica 3, que si uno conoce la función de partición puede calcular cualquier cosa. Entonces el problema es un sistema a temperatura finita en un ensamble canónico y quiero calcular la función de partición. Bueno, si pienso que estos E sub n son los autofunciones del hamiltoniano, lo que estoy calculando es la suma de estos elementos de matriz, porque efectivamente n es el autoestado de energía correspondiente a E sub n. No estoy asumiendo, no estoy diciendo nada sobre degeneración, nada por el estilo. Si tengo muchos n para el mismo E sub n, bueno, tendré que sumar sobre cada uno. El caso es que efectivamente estos elementos de matriz son efectivamente los E a la menos beta E sub n, beta es 1 sobre kBt. Y esto, la suma de los elementos diagonales del operador E a la menos beta por el hamiltoniano es la traza. Y como puedo elegir cualquier base para calcular la traza, en particular puedo usar la base de estados con posición bien definida. Que está bien, es una base, es lo que los físicos llaman una base continua, y los matemáticos llaman inexistente, pero nosotros no nos vamos a asustar por eso, y podemos usar esta, la base continua de estados con posición bien definida, como simplemente una base más completamente equivalente a la base de los autoestados del hamiltoniano. Y ahora parece algo curioso, porque
Era algo por H, ¿no era un operador de evolución? Era algo así, ¿no? El operador de evolución U era la menos ITH, acá, bueno, no está la I, pero yo siempre puedo multiplicar por I por menos I. Y entonces lo que veo es que básicamente lo que estoy calculando es un elemento de matriz de un operador de evolución, pero un operador de evolución en un tiempo imaginario. ¿Qué importa? Sigue siendo un operador de evolución. Y yo sé calcular elementos de matriz del operador revolución usando integrales de camino. O sea que de esta forma, pensando a este E a la menos beta h como un operador de evolución en algún tiempo que sea imaginario, yo puedo utilizar la tecnología de integrales de camino para calcular funciones de partición. Más concretamente, entonces, fíjense que estos no son caminos cualesquiera. La posición inicial es X y la posición final también es X. O sea, son caminos que después de transcurrir un cierto tiempo imaginario, vuelven a la posición inicial, que puede ser cualquiera. O sea, a diferencia de este caso, donde la XY estaba dada, ahora calculo entonces la amplitud para que la partícula vuelva a la condición inicial después de un cierto tiempo imaginario, pero después integro sobre todas las posibles selecciones de esa condición inicial. Y de esa manera obtengo entonces una forma de calcular la función de partición como un integral de camino o integral de Feynman sobre todas las trayectorias periódicas, porque empiezan y terminan en el mismo punto en el tiempo imaginario. Nota técnica: todo lo que estoy diciendo vale para bosones. Para fermiones, las trayectorias tienen que ser antiperiódicas, o sea, empiezan en X y terminan en menos X. Pero, bueno, eso trae, como siempre, que tienen que ver los fermiones, hay una serie de complicaciones técnicas. En este curso nos vamos a limitar siempre al caso bosónico. Entonces, repitiéndolo, uno puede calcular la función de partición de un sistema como un integral de camino sobre todas las trayectorias periódicas en un tiempo imaginario. ¿Está bien? ¿Me están pudiendo seguir? Sí. Esteban, te hago una pregunta respecto a esto de los fermiones. ¿Eso no rompe una simetría de... O sea, si yo cambio X por X más cualquier constante, ¿qué sería que X O pase sea, menos X? obviamente estás, O sea, digamos, no rompe una simetría relación respecto en al el origen. tiempo, porque ahora básicamente estás como compactificando el tiempo. Es como que agarrás el eje de tiempos imaginarios y lo enrollás sobre sí mismo. O sea que en vez de quedarte, si empezás con un sistema en R3 más el tiempo R4, ahora no estás más ahí. Ahora tenés R3 más un círculo. Claro. Es una especie de cilindro. Pero aparte de eso, no rompes nada. Ok. Bien, bueno, tendría que darle... No, hay que pensarlo, no son cosas que uno absorbe de una, hay que pensarlo un poquito. ¿Seguimos? ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, entonces, bueno, lo que hay que ver está bien, son trayectorias periódicas en el tiempo imaginario, pero ¿con qué periodo? El periodo va a estar dado por este beta, o sea, son trayectorias periódicas, perdón, con un periodo que es menos IT y T es H barra beta. Fíjense que las unidades dan bien, ¿no? Porque H barra es energía por tiempo, beta es 1 sobre energía, o sea que T es efectivamente un tiempo. Pero el periodo es menos I por T, o sea, es un periodo imaginario. ¿Qué es? Antes habíamos hecho la rotación de Wick al revés, o sea, antes teníamos un tiempo real y lo habíamos convertido en un tiempo imaginario, ahora es al revés. Y eso entonces nos da una representación, z es la integral sobre x de esta cosa, kx, h barra beta, donde este kx, h barra beta es en realidad un caso particular de un k de x y t, que es la integral de camino sobre todas las historias que van empiezan en y, terminan en x, en un tiempo imaginario t. Y este s, entonces, en el tiempo imaginario, toma esta forma. Es la integral sobre la trayectoria de un término de energía cinética y un término de potencial. Pero, antes, cuando estaba resolviendo la ecuación de Schrödinger en el tiempo real, S era la acción de la partícula. Pero ahora, al convertir tau en un imaginario, esta derivada, o sea, acá me aparece una y, la unidad imaginaria, elevada al cuadrado, eso me cambia un signo, saco ese signo afuera, se compensa otra y que viene del diferencial y la y que está afuera, todas esas se combinan, me dan este signo menos, pero los dos sumandos adentro de la integral me quedaron con el mismo signo. O sea, esto ya no es más una acción. O si la quiero pensar como una acción, es la acción de la partícula con el potencial invertido. O sea, este signo lo que hace es darme vuelta el potencial. Si mi partícula es un oscilador armónico, al irme a la integral en tiempo imaginario, lo que me va a quedar es un oscilador inestable, un oscilador en el que el potencial va a ser menos un medio de m omega cuadrado de x al cuadrado. Y así siguiendo, o sea, en la integral, lo que llama la integral euclidia, por razones que calculo que vamos a discutir un poco más la clase que viene, en la integral euclidia, el potencial está dado vuelta, está cambiado de signo. Esto no es la acción de la partícula, es la acción, lo que se llama la acción euclídea, que tiene el potencial cambiado de signo. Lo importante es que por todo lo que veníamos diciendo, efectivamente, este núcleo K de X y T obedece una ecuación del tipo de la ecuación de Feynman-Kac, donde ahora dejé puestas las H barras y donde aparece el potencial con el signo cambiado, como veníamos discutiendo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, creo que ya casi estamos terminando. Como aplicación, vamos a calcular la función de partición de un oscilador armónico. O sea, esto es un ejercicio de teórica 3. Ya sabemos cómo es la función de partición de un oscilador armónico. Uno reemplaza los autoestados de energía del oscilador armónico, le queda, salvo el término de vacío que sale de la suma, le queda una suma geométrica. La suma geométrica uno la sabe hacer,
reordeno un poquito estas exponenciales para que quede más lindo y le queda 1 sobre el seno hiperbólico beta h barra omega sobre 2. Entonces, cuando se acuerda que beta es 1 sobre kBt, o sea que el límite de bajas el límite clásico, el límite de altas temperaturas es cuando beta tiende a 0. Cuando beta tiende a 0, el seno hiperbólico de x es x, entonces queda acá 1 sobre beta es kBt. O sea que en el límite clásico la función de partición va como la temperatura. En el límite cuántico es al revés, ahora la temperatura tiende a 0, beta se hace muy grande, y entonces el seno hiperbólico esencialmente es e a la beta h barra omega sobre 2, y queda básicamente lo que eso quiere decir es que cuando me voy al vacío, el único término que realmente contribuye a la suma es n igual a 0, o sea, el estado térmico en realidad confluye al estado de vacío cuando la temperatura tiende a 0, que es obviamente lo que uno espera. ¿Está bien? O sea que sabemos calcular la función de partición del oscilador armónico. Lo vamos a volver a hacer usando integrales de camino como forma de, fundamentalmente, de aprender a usar la herramienta. ¿Está bien? ¿Estamos listos? Bueno. Yo creo que no lo menciono explícitamente, no me acuerdo si lo menciono en el libro, pero un libro que es precioso para este tema es el libro de mecánica estadística de Feynman. Y si no, el libro de integrales de camino de Feynman, el Feynman-Gibbs, que fue el primer libro sobre integrales de camino, sigue siendo el mejor. Así que les recomiendo que le peguen una mirada a cualquiera de los dos. El libro de mecánica estadística de Feynman realmente es muy lindo y tiene una discusión muy linda precisamente de cómo se usa la integral de camino para calcular funciones de partición. El caso entonces es que queremos usar esta fórmula para calcular la función de partición de un oscilador armónico. Y básicamente lo que uno se da cuenta es que, bueno, este término es obviamente cuadrático, estoy asumiendo que este término también es cuadrático, y entonces estoy calculando una integral gaussiana. Entonces voy a usar el truco que habíamos discutido acá. O sea, voy a encontrar cuál es el mínimo o el extremo de este funcional. Fíjense que no es definido positivo, de este funcional. Voy a encontrar el mínimo. La acción euclídea evaluada en el mínimo va a ser un número, lo voy a sacar de la integral. Ese número va a ser lo único que va a depender de las condiciones de contorno, de y y de t. Me va a quedar una integral funcional, pero sobre las desviaciones respecto del mínimo. O sea, lo que me va a quedar es una integral funcional sobre trayectorias que empiezan y terminan en 0. Y bueno, tendré que ingeniármelas para calcular esa integral funcional, que ya sé, es un determinante funcional, pero tengo que ver cómo hago para calcular. Entonces, la primera parte es pensar esto como una acción y encontrar las soluciones de las ecuaciones de movimiento que salen de variar esta acción, solo que tengo un potencial invertido. O sea, tengo un sistema que es inherentemente inestable. De todas formas, si a mí me dicen,
O sea, si a mí me dicen la trayectoria que empieza en cero con velocidad finita, con este potencial, esa trayectoria se va, y a tiempos largos va a estar, es una explosión, a tiempos largos la solución va a ser exponencial, y se va y no vuelve. Pero si a mí me dicen la trayectoria que empieza en el punto Y, termina en el punto X, en un lapso T, bueno, esa trayectoria existe. Las soluciones de esta ecuación son senos y cosenos hiperbólicos. Tengo que escribir una combinación lineal de un seno y coseno hiperbólico de omega t, y los coeficientes los deduzco igualando a las condiciones de contorno. Finalmente encuentro que el mínimo es precisamente la fórmula 43. Una vez que tengo la fórmula 43, calculo la derivada respecto al tiempo, la elevo al cuadrado, le sumo omega al cuadrado o x al cuadrado, integro, esto me da la acción evaluada en el mínimo. Y como esperaba, es un número, y es el que contiene la información sobre la posición inicial, la posición final y el tiempo transcurrido. Este número sale de la integral y me queda la integral funcional sobre las historias que empiezan en cero y que después de un tiempo t vuelven a cero. Un tiempo euclídeo t, empiezan en cero y vuelven a cero. Entonces ahora el problema es calcular esta integral funcional. Pero usando la táctica de no calcular integrales funcionales, lo que voy a hacer es volver a la ecuación de Feynman-Kac. O sea, voy a ver cuál es la solución de la ecuación de Feynman-Kac poniendo y igual a 0 y ver si encuentro una solución que me sirva para en un vecindario de x igual a 0. Y resulta que eso se puede hacer. ¿No? Cuando yo reemplazo esta expresión, no toda la expresión, la agarro, toda la 45, ¿no? K por exponencial, la agarro, la reemplazo en la 40, fíjense que esto no me contribuye a las derivadas respecto de x, porque toda la dependencia con x quedó acá. Este k no depende más de x, pero sí depende de t. O sea, sí va a contribuir a esta derivada. Pero desde el punto de vista de todo esto, este k es una constante, sale afuera de ese operador. Sí contribuye a la derivada respecto de t. Entonces, cuando reemplazo todo eso, me queda una ecuación ordinaria en el tiempo para esta función k de 0, 0t, que se integra trivialmente y obtengo que k de 0, 0t, a menos, pues es una ecuación homogénea, me queda definida a menos de una constante. Y determino entonces la constante pidiendo la condición inicial de que toda esta expresión tiene que converger a una delta cuando t tiende a 0. Bueno, cuando t tiende a 0, esto se convierte en 1, o sea que acá queda simplemente x menos y al cuadrado. Esto se convierte en t, o sea que la convergencia de la exponencial a la gaussiana está bien, solamente hay que ver cuál es la normalización para que me dé una delta. Porque haciendo un poco de trampita, ven que
hay un poquito de suspenso, porque acá me quedó uno sobre el seno hiperbólico, y yo sé que la solución correcta es el seno hiperbólico sobre 2. O sea, está este sobre 2, que todavía no apareció, y tiene que aparecer, tiene que dar, no, no da algo parecido, da. Bueno, esto viene, el sobre 2 viene de que todavía a esta expresión multiplicada por la exponencial, hay que multiplicarla y dividirla por algo para que me quede algo que converge a la delta y algo que converge a 1. Cuando es el multiplicar y dividir por algo para normalizar bien la exponencial, es lo que termina convirtiendo este seno hiperbólico en el seno hiperbólico sobre 2. Y entonces uno toma ese límite y después lo que hay que hacer es, hasta acá teníamos una posición inicial y una posición final X, pero en la función de partición los caminos eran periódicos, o sea, yo tenía que, si quiero terminar en X, tengo que empezar en X, o sea que en esta expresión solamente me quedo con el caso en el que X es igual a Y, que por supuesto se simplifica bastante, y finalmente tengo que integrar sobre X, porque yo quiero todas las trayectorias periódicas, no estoy privilegiando un punto inicial. Y entonces al integrar sobre X, ese es el último paso, primero pongo X igual a Y, después reemplazo sobre X, ponemos que T es H barra beta, y efectivamente obtengo el mismo resultado que hubiera obtenido simplemente sumando sobre las autofunciones del hamiltoniano. ¿Está bien? Van a tener que repasar estos últimos pasos, pero les aseguro que da. Bueno, nos queda una cosita chiquita y terminamos. ¿Seguimos? Bueno, para lo que viene, para las relaciones de trabajo, necesitamos una expresión para la probabilidad de que la partícula, con una dinámica tipo ecuación de Langevin, una probabilidad para las historias de esta partícula, con una dinámica para la ecuación de Langevin. O sea, lo que hicimos al principio de la clase de hoy para el movimiento browniano, lo tenemos que hacer para el caso de una ecuación de Langevin general. Con ruido aditivo, pero aparte de eso, general. Entonces lo vamos a hacer en el libro está hecho de dos maneras, la manera fácil y la manera difícil. Acá lo vamos a hacer solamente de la manera fácil y les va a quedar para leer, es el apéndice del capítulo 7, cómo sería la manera difícil. Así que tenemos una partícula con que se obedece a una ecuación de Langevin y que debemos encontrar entonces una representación para la evolución de la F es la solución de la ecuación de Fokker-Planck, que debemos encontrar una expresión desplegada como una integral de camino, o sea que la probabilidad de ir de xy a xf quede desplegada como una suma sobre una probabilidad para cada forma posible de ir de xy a xf, o sea, una suma sobre todas las historias del sistema, y de esa manera tener una forma de asignarle una probabilidad
a cada una de esas historias. Y lo que vamos a hacer es mostrar que en realidad la ecuación de Fokker-Planck, esta es la manera fácil, es mostrar que la ecuación de Fokker-Planck, mediante un cambio de variables, se reduce a una ecuación tipo Feynman-Kac. Y entonces, como sabemos cómo relacionar una ecuación tipo Feynman-Kac con una integral funcional, simplemente vamos a relacionar la solución de la ecuación de Fokker-Planck con la integral funcional que corresponde a la ecuación de Feynman-Kac. Y es muy simple, simplemente es un cambio de variables. ¿Se acuerdan que la solución de equilibrio es e a la menos a? E a la menos a sobre 2 no es una solución de equilibrio. La solución de equilibrio es e a la menos a. El cambio de variables es que a la f la vamos a escribir como e a la menos a sobre 2 por alguna g. Como esta cosa nunca ha sido, este cambio de variables está bien definido. Uno reemplaza esto en la ecuación de Fokker-Planck y le queda algo que es la ecuación de Feynman-Kac con un término de potencial raro. Pero bueno, da eso. Nadie dijo en la ecuación de Fokker-Planck que el potencial sea definido positivo. O sea que no hay ningún problema que sea esto. A es el potencial termodinámico, es una función que conozco, que está dada como parte de la definición del problema. O sea que no hay ningún problema en calcular este potencial, y esto es la ecuación de Feynman-Kac. La condición inicial para la G no es una delta, porque la delta es la condición inicial para la F. O sea que si yo quiero la condición inicial para la G, lo que hago es decir, bueno, cuando t tiende a 0, la F converge a la delta, por lo tanto, paso el e a la menos a sobre 2, lo paso de miembro. La G tiende a e a la a, en realidad acá tendría que haber hecho G de x, bueno, está bien porque está la delta, a de i sobre 2 por la delta de x menos i. Como está puesta la delta, poner y o x acá es indiferente, la delta fuerza a que esta a termine evaluada en x. Bueno, tengo la ecuación de Feynman-Kac, tengo la condición inicial, entonces yo sé que la G tiene una representación como integral funcional en que va a estar el e a la más un medio de a de i es la condición inicial, es el punto, es la posición en t igual a 0, y una integral sobre todas las maneras de ir desde i en t igual a 0 y x en t. Y esta integral tiene un término que padece una energía cinética, donde padece el coeficiente de difusión, y un término que padece una energía potencial, que es la energía potencial que aparecía en la ecuación de Feynman-Kac. Y ahora, esta representación es la representación para la G. Si yo quiero encontrar la representación para la F, bueno, tengo que multiplicar por e a la menos a sobre 2. Y por eso acá tengo esta diferencia. Este término viene de la definición de la F en términos de la G, este término viene de la condición inicial para la G. Por más que esto, desde el punto de vista de la integral, esto es una constante, porque esto no depende del camino, depende solamente de la posición inicial y de la posición final. Pero nadie me prohíbe a esta constante volver a meterla adentro de la integral. Y ahora, usando el teorema fundamental del cálculo, sí la puedo escribir como algo que parece depender del camino.
y entonces combino este nuevo término de la exponencial, los combino con los que ya tengo, y lo que me queda entonces, ahí puedo completar un cuadrado, y encuentro la representación 56, que es lo que estaba buscando. O sea, ahora tenemos una manera de representar la evolución de la probabilidad como una suma sobre todos los caminos posibles que van de la posición inicial a la posición final, y entonces puedo interpretar este peso como la probabilidad de cada camino. Y se ve que hay un impuesto a alejarse de la solución clásica. O sea, la solución clásica es cuando la velocidad es menos gamma por el gradiente del potencial termodinámico. O sea, hay un impuesto a alejarse de la solución clásica. ¿Está bien? ¿Me pudieron seguir hasta acá? ¿Alguna pregunta, comentario? Bien. Bueno, yo voy a parar acá. Uno puede tener un poco de dudas acerca de la ecuación 56. Uno puede decir, bueno, bárbaro, uno encontró una representación integral para la f, pero ¿cómo sabe que los caminos que aparecen en la ecuación 56 realmente corresponden a las trayectorias de la partícula en el espacio físico? O sea, es como decir, bueno, yo tengo una integral real y hago algún manejo raro y la convierto en una integral compleja, pero mi integral original era la integral real, la otra es simplemente una representación matemática. O sea, ¿cómo sé que la ecuación 56 no es una representación matemática, sino que realmente los caminos sobre los cuales estoy integrando en la ecuación 56 realmente representan trayectorias de la partícula? Y por eso es interesante hacer la otra forma de llegar a la ecuación 56 de una manera más directa, mencionando, usando lo que mencioné al principio de la clase, de que en realidad, para encontrar la probabilidad de una trayectoria, lo que tengo que encontrar es cuál es la probabilidad de la secuencia de ruidos que hace que esa trayectoria sea solución de la ecuación de movimiento. Ese camino se puede hacer, es más intuitivo si uno quiere, pero también es matemáticamente más complejo. Entonces, se los voy a dejar que lo lean en el libro, en el apéndice del capítulo 7, cualquier cosa me preguntan. Y la clase que viene, voy a hacer algo que no está en el libro. O sea, yo les dije hoy, muy suelto de cuerpo y como si fuera algo obvio, que la función de partición se calcula como una integral de caminos sobre trayectorias que son periódicas en el tiempo complejo, ¿no? Uno compactifica el tiempo imaginario, convierte el eje del tiempo imaginario, lo convierte en un círculo, integra sobre ese espacio una topología no trivial y le da mágicamente la función de partición. Eso no es obvio. Y tiene una serie de consecuencias que son bastante inesperadas. Así que la propuesta para el martes es que vamos a volver sobre ese tema y vamos a discutir un poco más cuáles son las consecuencias de este hecho matemático de que efectivamente la integral de camino la función de partición se puede calcular como una integral sobre trayectorias periódicas en el tiempo imaginario.
Eso va a tener una serie de consecuencias que no son para nada triviales. Y la idea entonces para el martes va a ser discutir un poquito eso. Discusión que vamos a retomar en el último tema del curso y con la charla que nos va a dar David Blanco. Así que si no hay preguntas o comentarios, los dejaría con Guillem. Buen fin de semana y nosotros nos vemos el martes. ¿Está bien? Bueno, hasta el martes.